días, muy buenas tardes o muy buenas noches, porque no sé en qué momento del día me estás viendo. Te doy la bienvenida a otro episodio del podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Amelia, la buena parte. Mi nombre es Fabiola y estoy sola, obvio. Y cuando estoy sola usualmente significa que vamos a compartir una breve reflexión. Por el título, sabes que vamos a hablar del amor. Y le titulé a esta reflexión el poder, el poder que tiene, el poder de elegir amar. Las palabras claves: poder y elegir. Hay amores que nos vinculan. Hay amores que sentimos porque estamos naturalmente inclinados a sentirlos, porque desde pequeñas nos ataron sanguíneamente, emocionalmente. El amor a nuestros papás, a nuestros hermanos, a esa gente con los que nos criamos. Personas como yo que quizás estudiaron en la misma escuela toda la vida y pues esa gente es como tu hermano. Hay amores que nos vinculan, pero hay amores que sentimos durante la vida que elegimos sentirlo, que elegimos entregarnos a ellos, que elegimos reciprocar. Y para hablar de esto, quiero hablar de una figura bíblica de la que no hablamos mucho, pero a mí, discúlpeme, pero a mí me fascina mucho este varón. No hay mucho tampoco en la Biblia registrado de él, pero su cercanía a Jesús, con mucha probabilidad, y eso es lo que pienso argumentar hoy, fue una de las más trascendentales en la formación de Cristo. Y es José. Quiero hablar de José, el hombre que crió a Jesús. Esta idea viene de dos cosas. Una conversación que tuve con una compañera de trabajo y este versículo, el versículo que popped off cuando estaba leyendo sobre el nacimiento de Jesús. En esta conversación con esta compañera de trabajo estábamos hablando, ¿verdad? Ella aún no ha podido tener un bebé después de muchos años tratando de concebir y pues nosotros estamos en ese proceso también. Y estábamos hablando de la adopción porque es algo que por lo menos nosotros contemplamos seriamente, lleguemos a concebir o no. Y ella me dice que en un momento dado se cuestionó, se planteó esto, ¿verdad? La opción de adoptar, pero se cuestionó si era posible querer algo que no era tuyo, o sea, que no viniera de ti, que no fuera de tu sangre, y que un familiar la llevó a un lugar en donde había ella es católica, en donde había una figura de José y le dijo, hazme la pregunta otra vez. Y ella le dijo, ¿es posible amar algo que no es tuyo? Y esa persona lo que le dijo fue, pregúntale a José. Que José lo hizo. José amó a algo que no venía de sí, de sus entrañas, de su DNA, de su genética. Qué bella esa historia. Esa historia, eso que ella me contó a mí me impactó un montón. Y mientras leía de el nacimiento específico de Jesús, leí este versículo. Está en Lucas 2, versículo 4. Dice, como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, al antiguo hogar de David. En las profecías sobre Jesús se decía que Jesús iba a venir del linaje de David, que iba a nacer en Belén, que ¿cómo es el árbol genealógico de Jesús venía del ala de David. Y estas cosas se cumplen, no en María, que era sangre de Jesús, se cumplen en José. Y estas dos cosas me hicieron reflexionar en el poder que tiene una persona de transformar, de impactar, de influenciar, cuando decide amar, cuando no se le requiere, cuando no tiene que hacerlo, cuando no es su responsabilidad, cuando incluso en ocasiones pudiera ser hasta moralmente entendible decidir no amar. Pero hay un poder tan grande, tan y tan y tan y tan poderoso
cuando decidimos amar en circunstancias y a personas por elección, por elección, por obediencia. José, cuando se enteró que María estaba embarazada, sin haberse casado con ella, algo que no sabía, y aprendí ahora leyendo esto, que José llegó a romper el compromiso que tenía con María, pero lo hizo en secreto para no avergonzarla. Pero se le aparece un ángel que le dice, no, mira, este bebé concebido por el poder del Espíritu Santo, no hagas esto. Y él en obediencia toma a María como esposa. De hecho, es José a quien Dios le da instrucciones durante la vida para con Jesús. José le puso a Jesús el nombre de Jesús. Y a dónde quiero como aterrizar el amor de José hacia Jesús, ese amor que hubiera sido totalmente entendible, especialmente en ese momento histórico, y hubiera sido totalmente entendible que José se diera la vuelta y no mirara atrás. Si miramos la vida de Jesús con detenimiento, hay cosas de Jesús en su persona en la que puedo ver a José. Que yo no puedo decir esto a ciencia cierta, porque yo no estaba en ese momento, pero me atrevo a especular que tuvieron mucho que ver con José. Jesús creció sabiendo que él era el Cristo, que José no era su padre biológico, pero pienso que el amor tan desmedido, tan desprendido, tan puro, tan obediente de José marcó a Jesús de tal manera que Jesús siguió los pasos de su papá. Jesús pudo haber sido lo que fuera. Jesús se pudo haber quedado como hacía de pequeño, de rabí, enseñando. Pero Jesús tomó un trabajo, tomó una profesión y tomó la de su papá. Eso requería pasar tiempo con él, admirar su destreza. Eso requirió un entrelazamiento más allá de que vivo contigo y tú me estás criando. Es de confiar. O sea, tan así, o sea, Jesús fue impactado por el amor de José de tal manera que asumió el rol, la profesión de José. Y en Jesús, en su personalidad, veo características también que podemos deducir de José de lo que sabemos de José. Jesús fue obediente hasta lo sumo. Jesús fue obediente hasta lo sumo. José también. En la situación más extrema, en ese momento histórico, de estar comprometido con una mujer que está embarazada de un hijo que no es tuyo, José optó por la obediencia a Dios cuando se le reveló. Y Cristo, de igual manera, fue obediente cuando se le requirió el máximo sacrificio por nosotros. Veo la humildad hecha carne. José era un hombre humilde y Jesús también. Y eran prudentes, ambos eran prudentes, fueron hombres prudentes que ejercieron la prudencia antes de hablar, que ejercieron la prudencia. A mí me ministró tanto cuando la palabra dice que José cortó el compromiso con María en silencio para no avergonzarla. Es como que yo no tengo todos los muñequitos, yo no sé todo lo que... Hay cosas que no entiendo todavía, pero esto no está bien. Pero según lo que sé, esto no está bien. Esta mujer está embarazada, un hijo que no es mío, yo no me puedo casar. Pero yo no la quiero avergonzar. Yo no quiero hacer un espectáculo de esto. Yo lo voy a hacer en secreto, yo lo voy a hacer en silencio. Y Jesús asumió prudencia en muchos escenarios, demasiados escenarios, especialmente cuando era confrontado por los fariseos. Pero como les dije ahorita, creo que el ejemplo más contundente de la marca de Jesús, de José, quien eligió amar a Jesús, fue en el momento en el que Jesús, pidiendo que pasaran de él esa copa, dijo que se hiciera tu voluntad, no la mía, y se entregó. Pero en el caso de Jesús, que aquí viene lo hermoso, José amó a Jesús por obediencia, eligió amarlo en obediencia, siendo Jesús un bebé inocente. Pero Jesús eligió amarnos cuando nosotros no éramos dignos de su amor, cuando nosotros no somos dignos de su amor.
Aun cuando nosotros sí somos culpables, decidió amarnos y entregarnos cuando lo que sufrió nos tocaba a nosotros sufrirlo, no a Jesús. ¿Y cómo se puede ver ahora, hoy, diciembre 2024, elegir amar a alguien en obediencia, elegir amar a alguien para parecernos a Cristo? Se puede ver como decidir amar a un papá o a una mamá que dañó tu infancia, que te maltrató, que te abusó, que quizás ahora quiere arreglar. Decidir amar, decidir dejar entrar a ese familiar que te hizo tanto daño, que hizo un antes y un después en tu vida para mal. Decidir amar a un familiar que te hizo ese nivel de daño. Así se puede ver elegir amar. Y hay un poder transformador cuando elegimos amar a personas como estos familiares. No solamente transformador para nosotros, porque el perdón sana. Transformador también para el que recibe ese perdón, para el que recibe ese amor. Esa transformación que puede ver de ver a Cristo en tu acto de amar. Se puede ver, si eres un pastor, un ministro, un líder, se puede ver amar, se puede ver este tipo de amor cuando decides amar a esas personas que trabajan contigo, que tú sabes que hablan mal de ti. Se puede ver cuando decides amar a un esposo, una esposa que te falló, que está pidiendo una oportunidad, una segunda oportunidad que no merece. Mi exhortación es que en esta Navidad, en esta temporada que a veces emocionalmente puede ser complicada navegarla, especialmente para aquellos que tienen familias complicadas, donde ha habido dolor, trauma, maltrato. La Navidad siempre es, como siempre nos acerca de alguna manera a la familia o a la gente que ha estado en nuestra vida. Mi exhortación es que elijas amar. Nadie se ha arrepentido de amar. Nadie se arrepiente de amar. Aun cuando salimos dolidos de ciertas circunstancias, nadie se arrepiente de amar. Estaba leyendo un libro que decía que en el siglo XXI se nos ha equiparado el amor con las emociones y que pensamos a veces que si no sentimos amor, si tenemos coraje con nuestro esposo, con nuestro papá, con nuestros hijos, demostrar amor, amar, puede sentirse como hipócrita, como un engaño a nosotros mismos. Pero él dice, no, es que el amor no está sujeto a tus emociones. El amor es algo que tú tienes el poder de decidir aún sobre la persona que no lo merece, que no lo está buscando. Pero que cuando decidimos amar, inevitablemente recogemos frutos positivos. Y yo le añado, recogemos frutos en el espíritu, porque estamos llamados a amar. Y voy a cerrar con este versículo que está en Primera de Juan 4:19. No hay una razón más contundente, clara, perfecta para decidir en estas Navidades amar aún a aquel que no lo merece. Si encuentro el versículo. Primera de Juan 4:19 dice, y como dije, no hay razón más contundente, más clara, suficiente para elegir amar que esta. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Podemos amarnos unos al otro porque el Señor, sin merecerlo, te amó a ti primero. Dios te bendiga.